Listo, entonces hoy les quiero hablar sobre estas fases metabólicas, cómo estas fases metabólicas se correlacionan con los ritmos al correr y también se puede correlacionar con la percepción del esfuerzo y las correlacionamos con diferentes distancias e inclusive cómo estas fases metabólicas eh, definen también zonas específicas del entrenamiento. Casi todo lo que planeamos está basado en esto. Hay muchas formas de clasificar los ritmos al correr. Ustedes en la práctica van a encontrar muchas escalas. Desde Triatlón Conciencia, yo he determinado esta clasificación R1, R2, R3A, R3B, R4 y R5, porque considero que es una escala práctica fácil de entender, donde yo le puedo decir al usuario, hoy vamos a hacer un trabajo, un fondo, y vamos a buscar tu ritmo R1, tu ritmo R2, o le voy a decir que hoy vamos a hacer un trabajo de moderada intensidad, un trabajo por debajo del umbral 2 y vamos a estar buscando el ritmo R3B, o le vamos a decir que vamos a hacer un trabajo de intervalos basado en esto. Lo otro es que estos ritmos también están en correlación con lo que nosotros esperamos que ellos realicen cuando están haciendo cuando van a correr unas 5K y unos 10K o unos 21:42. Entonces les voy a explicar, voy a retomar primero lo que son las fases metabólicas. Seguramente ustedes las conocen, pero les voy a explicar algunos conceptos claros y si alguna cosa, ahorita hacemos un poquito de ampliación. Ustedes saben que desde el punto de vista metabólico estamos hablando de un proceso donde hay un equilibrio entre el estímulo físico y el gasto energético, el equilibrio energético. Estoy hablando de el equilibrio ácido básico, la producción de CO2, la acumulación de lactato, etcétera. Cuando nosotros estamos haciendo una actividad suave, normalmente la producción, el gasto energético se hace principalmente a expensas de ácidos grasos que están en nuestro tejido muscular. La grasa, el músculo tiene una pequeña cantidad de grasa y esa grasa nos sirve para actividades de baja intensidad y esto es lo que llamamos actividades fase uno. También el tejido graso que tenemos en nuestro tejido celular pues, subcutáneo, en nuestro perímetro, en nuestro abdomen, también entra en un proceso de lipólisis y también en algún momento, cuando el trabajo es muy prolongado, también contribuye a ese gasto energético. Nosotros sabemos que la grasa eh, aporta bastante cantidad de energía, más o menos 9 calorías por cada gramo de grasa, es decir, en esta fase metabólica tendríamos energía para muchas horas. Casi que esta es la fase metabólica de un ultrafondista. Cuando hablamos ya de una fase 2, estamos hablando ya de una fase metabólica donde adicional a las grasas o a, además de las grasas, necesitamos ya una fuente energética más rápida. Y aquí es donde comenzamos o utilizamos en mayor cantidad el glucógeno, la glucosa, la glucosa que viene, que está en forma de glucógeno, que está en nuestro músculo. Utilizamos también la glucosa que está que se libera del hígado. El hígado almacena también glucógeno. Ese glucógeno, por un proceso que se llama glucogenólisis, se desdobla, forma glucosa y esa glucosa viaja a la sangre y entra al músculo. Recuerden que el glucógeno muscular se desdobla, pero solo puede ser utilizado por el mismo músculo. El glucógeno muscular no se, la glucosa no sale del músculo, por decirlo de alguna otra manera. Y esta es una fase metabólica 2. Esta es una fase más limitada en el tiempo porque depende del glucógeno muscular. Y recuerden que el glucógeno muscular
es limitado y más o menos si nosotros estuviéramos todo el tiempo trabajando o entrenando en esta fase metabólica, nuestra capacidad estaría en un promedio de 90 minutos, un poco más. Empiecen a fijar cómo estas fases metabólicas se correlacionan con esto. Resulta que para la mayoría de las personas que corren carreras de 10K hasta inclusive 21K para algunos, están en esta fase metabólica 2. Quien demora más de 90 minutos en 21K, el ritmo de 21K muy probablemente está por debajo de este umbral 1. Cuando yo coloco este 21K por encima de este umbral 1, generalmente estoy hablando de personas que hacen 1:30, más o menos, un poquito menos de 90 minutos, pues más o menos de 90 minutos en media maratón. Pero si es un usuario que hace 1:40, 1:50, 2 horas en media maratón, con seguridad, este ritmo de 21K está por debajo de este umbral 1. Entonces, este umbral 1 me define como ese paso de un metabolismo aeróbico donde la grasa tiene un predominio a un metabolismo aeróbico donde la glucosa, donde el uso de glucosa como fuente de energía tiene un predominio. Ahora acá tenemos otro umbral y es el umbral 2, donde igual en esta zona, en esta fase 3, el uso de glucosa como fuente de energía es predominante, pero esa acumulación de glucosa ya no va por la vía aeróbica tradicional, sino que ya empieza a producir gran cantidad de un compuesto que se llama lactato. El lactato siempre se produce. Lo que pasa es que la cantidad de lactato que se produce acá es superior a la capacidad de nuestro cuerpo de depurarlo y por tanto ese lactato se empieza a acumular en sangre más de lo habitual. Hace poco comentábamos que en esta fase, normalmente, si a mí me miden los niveles de lactato en sangre, están entre 0 y 2 aproximadamente. En esta fase 2 están aproximadamente entre 2 y 4, pero ese valor de 4 milimoles por litro todavía es tolerado, es decir, todavía no me produce síntomas. Cuando estoy en una fase 3, ya es una fase metabólica intensa donde esos umbrales, ese valor de lactato, generalmente se va a tender a disparar como en una curva ascendente. Es decir, pasa rápidamente entre 2, 4, 6, 9 y hasta más de lactato. Entonces, estas son las fases metabólicas y en teoría, todos nuestros esfuerzos físicos los podríamos dividir en estas tres fases. Lo que pasa es que en la práctica es muy amplia, por ejemplo, esta fase, para yo decir que entre esta y esta voy a correr 5 a 21 o 42K para muchas personas. Entonces, como son tan amplias, por eso es que empiezan a haber subclasificaciones de los ritmos. E inclusive en ultrafondo podríamos subdividir esta fase 1 en varias otras subfases, como para que lo tengamos presente. Estas fases metabólicas aplican para natación, aplican para ciclismo, aplican para atletismo. La diferencia está en la forma como yo las nombro. Entonces, en natación puede haber una descripción, en ciclismo y en atletismo pueden haber otras. En ciclismo hablamos de esta zona como el famoso FTP o el umbral de potencia que está aquí por debajo del umbral 2. Es decir, desde el punto de vista metabólico podríamos pensar que el FTP me produce un 3, 4 milimoles máximo de lactato, pero no me lleva a estar en fase 3. O sea, el FTP por teoría está por acá por debajo de este umbral. En natación hablamos de, por la forma como nosotros la trabajamos más en triatlón conciencia, por percepción del esfuerzo, podríamos decir que este umbral 2 está en una percepción del esfuerzo de 7/10. Esfuerzos de 8, 9 y 10 están en esta fase 3,
esfuerzos de 4, 5, 6 y 7 están en esta fase 2 y esfuerzos de 1, 2, 3 sobre 10 están en una fase 1. Eso es en teoría. Ahora, en atletismo tenemos estos ritmos. Entonces, les voy a contar un poco qué es lo que hacemos para que así nos integremos en el proceso. Nosotros de forma tradicional solemos hacer 2 test. Generalmente estos test los hacemos durante el primer mes de seguimiento. Una vez la persona se ha adaptado, si la persona ya se ha adaptado, es probable que solo hagamos uno, pero generalmente hacemos estos 2 test. Un test de 12 minutos y un test de 5 kilómetros. El test de 12 minutos me va a dar varias cosas importantes porque es un test que ha estado validado, es el famoso test de Cooper. Entonces se correlaciona bastante con el consumo de oxígeno, con el consumo máximo de oxígeno y hay unas ecuaciones que nos permiten determinarlo y decirle al usuario cuánto es más o menos su consumo máximo de oxígeno, como para tener una referencia desde el punto de vista salud. Desde el punto de vista rendimiento, yo sé que este consumo máximo de oxígeno o el ritmo que el usuario pueda tener en este test de 12 minutos, el ritmo medio está en una fase 3 de entrada. Este test me sirve para evaluar consumo de oxígeno, me sirve como para tener unas referencias más o menos de dónde está su umbral 2 al inicio. Pero no es un test que me pueda servir para estimar los ritmos de 5K, de 10K, de 21, 42. Los test que más me sirven, el test de 5 kilómetros, básicamente el ritmo medio que yo tenga en un test de 5 kilómetros me ubica aquí, me ubica en el umbral 2. Y este test yo lo repito cada cierto periodo de tiempo, cada 3, 6 meses, cada año, dependiendo, porque hay unas ecuaciones que a partir de este test de 5 kilómetros yo puedo predecir o estimar el ritmo de 10 kilómetros, el ritmo de 21 y el ritmo de 42. Yo al ritmo que yo tengo en los 5 kilómetros le voy a llamar R4. Ese es mi R4. Ahora bien, cuando yo ya tengo un usuario que ha estado mejor adaptado y que yo sé que tolera unas carreras de más o menos 4, 5, 6 minutos corriendo a un ritmo intenso, puedo estimar su mejor ritmo de 1 kilómetro. Y este ritmo de 1 kilómetro es el que me va a dar el R5. Generalmente los entrenamientos que para los deportistas de resistencia de larga duración, generalmente los trabajos intensos se realizan en este rango de ritmos. El ritmo que se tiene entre su mejor ritmo de 1 kilómetro y su ritmo de 5, los trabajos de intensidad. Es posible que yo pueda estimar otros ritmos, por ejemplo, una carrera de 100 metros, una carrera de 200, una carrera de 400. Sin embargo, desde la literatura, yo no encuentro que esas distancias se puedan correlacionar con ritmos de 10 kilómetros, 21, 42. Es posible que la haya, pero yo en la literatura no las he encontrado. Si ustedes las encuentran o las saben, las conocen, me las comparten porque sería fundamental, chévere conocerlas. Pero entonces nosotros, por ahora y por lo menos para la población que atendemos, población aficionada, tenemos un R5 y un R4. Estos son los primeros 2 valores para un usuario que apenas está comenzando. Y a partir de este 5K, yo voy a establecer, a partir de la tabla que manejamos de nuestras ecuaciones, un ritmo estimado de 10K, y a este lo voy a nombrar su ritmo 3, R3B, al ritmo estimado de 21K o el ritmo real, R3A, y a un ritmo estimado de 42K, le voy a llamar R2, y
hay un ritmo. Si yo, por ejemplo, sé que durante 42 kilómetros voy a correr más o menos a un ritmo de 6, el R1 le voy a colocar una unidad más, es decir, le voy a colocar 7 minutos por kilómetro. O si es 5:45, le voy a colocar 6:45. Aquí yo ya tengo unas zonas. En teoría, si yo voy a hacer trabajos de fondos, pues yo sé que si mi ritmo estimado es que yo puedo correr 42K a 6 minutos por kilómetro, tranquilamente puedo hacer fondos de 10, 15 hasta 20 kilómetros a un R2 y eso no debería producir una sobrecarga. Si produce una sobrecarga es porque el usuario no está adaptado en su capacidad aeróbica. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, 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 señor, todo claro. Muy bien. Entonces, teniendo claro esto, nuestros trabajos, esta referencia de R1, R2, R3A, nos va a ayudar a estimar. Es posible, al principio nosotros, durante los primeros 2, 3 meses, muchas veces al usuario no le hablamos de esta información porque no es necesario. Pues, digamos, esto sería complicarlo, pero le vamos a hablar de percepción del esfuerzo. Y una vez tenemos más datos, podemos empezar a explicarle al usuario esto para que el usuario pueda claramente saber cuáles son los ritmos que debe de buscar en cada entrenamiento. Y que si va a hacer unos trabajos por intervalos de 5, 6, 7 minutos, sabe que los puede hacer a un R4 y que si va a hacer trabajos de menores de 1 kilómetro o menores de el ritmo que él tiene en ese kilómetro, menores de 5 o 6 minutos o 4, pues el usuario puede hacerlos por encima de ese R5. No sé si sí queda claro esa parte. Jesús, una pregunta. Ese VO2 máximo que aparece al lado derecho de la fase 3, ¿se relaciona cómo con esos ritmos, el 100%? Bueno, eso es muy interesante, Daniel, la pregunta, porque a nosotros desde la fisiología del ejercicio siempre nos han enseñado a tener como determinante el 100% del VO2 máximo. El 100% normalmente está aquí, es la capacidad máxima de oxígeno que yo puedo consumir. Normalmente en una prueba de esfuerzo se llega a una curva ascendente y una vez hago una meseta de consumo de oxígeno durante 3 minutos, ese es mi consumo de oxígeno máximo y el consumo máximo de oxígeno generalmente está acá. Si miramos este umbral 2, normalmente el consumo máximo de oxígeno está al 87, el umbral 2 está entre el 85 y el 87% del consumo máximo de oxígeno en una persona entrenada. Y el umbral 1 puede estar alrededor del 60-70% de ese consumo máximo de oxígeno. Sin embargo, en la práctica, nosotros sabemos que nosotros no podemos hablar, vaya a trotar al 60% del consumo de oxígeno, al 70, al 80, al 90. Eso no es posible hacerlo en la práctica. Entonces, en la práctica no lo utilizamos. Uno. Dos, hay algo más importante y es que en los deportistas de resistencia, en los triatletas y en los fondistas, es más importante la capacidad para desplazar mis umbrales 1 y 2 a la derecha que la capacidad para aumentar mi consumo máximo de oxígeno. Es decir, yo puedo aumentar mi consumo de oxígeno muy poquito, porque este tiene mucho que ver con factores genéticos, con constitución. Sin embargo, yo sí puedo desplazar a partir de los entrenamientos, a partir de entrenamientos de intervalos, a partir de entrenamientos acá en esta zona umbral a ritmos de 5K, sí puedo desplazar mi umbral 2
o inclusive mi umbral 1. ¿Sí me hago entender? Sí, Jesús, muchas gracias. No, yo hice la pregunta es porque muchos autores en la literatura, cuando escriben los métodos de entrenamiento, por ejemplo, los intervalos, ellos definen, por ejemplo, la intensidad VO2 máximo, entonces yo quería saber como para hacer relación pues como con los métodos, pero sí, no, ya me queda claro. Muchas gracias. Sí, y eso es muy importante, digamos, tener claro los conceptos de consumo máximo de oxígeno, pues como las clasificaciones habituales. Sin embargo, en la práctica no es tan fácil, no es tan fácil como correlacionarlos. Les voy a mostrar algo y es, dime un segundo. Voy a mirar si encuentro un documento. Bueno, no lo encontré. Era un documento donde se correlacionaban un poquito esos porcentajes. Pero el hecho entonces es esto. Aquí nosotros tenemos estas zonas R1, R2, R3A, R3B, R4, R5. Es importante es esto, que cuando nosotros lo estimamos a partir del reloj, esto aplica al entrenamiento al aire libre, en plano y controlado. ¿Por qué? Porque estos ritmos en una caminadora, en una trotadora, no los vamos a encontrar porque no los podemos estimar de forma adecuada. Y estos ritmos no aplican si hay cambios en altimetría. Los trabajos por ritmo se hacen en plano. Los trabajos en pendiente se hacen por tiempo, por percepción del esfuerzo y demás. Desde el punto de vista de zonas de frecuencia cardíaca, con las zonas que nosotros estimamos, más o menos hay una correlación entre una zona 1 de frecuencia cardíaca con un R1, una zona 2 con un R2, una zona 3 con una R3, una zona 4 de frecuencia cardíaca con un R4, pero miren este dato interesante. ¿Por qué creen que a un R5 no aplica una zona de frecuencia cardíaca? Porque el esfuerzo sería maximal y la frecuencia cardíaca no es un indicador válido. Pues es similar cuando uno hace 100, 200 metros llanos, la frecuencia cardíaca no se eleva en el instante, sino cuando termino la actividad. Exacto, ahí estamos. Acá no se alcanza a elevar de forma a un ritmo R4, un ritmo de 5 kilómetros, digamos, es el ritmo que yo tolero durante 16, 17, 25 minutos, pues según mi esfuerzo, y voy a lograr aumentar mi frecuencia cardíaca a una zona 4. Pero durante un esfuerzo que dure menos de 4, 5 minutos, no va a llegar a aumentar la frecuencia cardíaca a una zona 5 de forma significativa. La frecuencia cardíaca llega a zona 5 en una prueba de esfuerzo que es progresiva y que me lleva al límite de una forma muy rápida. Ahí si alcanzamos una zona 5. De resto, la frecuencia cardíaca no me sirve para controlar el esfuerzo en los intervalos cortos. Cuando yo hablo a intervalos cortos, hacemos referencia, y esto lo podemos tener en cuenta en nuestra biblioteca, y es que intervalos cortos son los que realizo por tiempos inferiores a 6 minutos aproximadamente. Y esto aplica para intervalos en natación, aplica para intervalos en ciclismo y aplica para intervalos en atletismo. Es decir, intervalos de 50, de 100 metros, de 200 metros para la mayoría de usuarios en natación todavía aplican como intervalos cortos. Lo mismo que intervalos en ciclismo, 3, 4, 5, 6 minutos, todavía aplican como intervalos cortos porque me van a llevar a esta zona. Intervalos intermedios ya son intervalos que van entre esos 5 o 6 minutos a más o menos 20 minutos.
porque estoy ahí. Voy a subir a una fase umbral, voy a estar un poquito por encima de esa fase umbral y voy a llegar a un punto máximo. Ya intervalos largos son intervalos que se hacen más por tiempo prolongados. Aquí controlo el ritmo de carrera. Generalmente ya estoy en unas fases metabólicas, en lo que yo les hablaba ahorita, una fase 2 metabólica, más dependiente de glucógeno muscular. Y ya trotes específicos o trabajos específicos de larga duración ya son en una fase 1 específicamente. ¿Qué tal esta gráfica como para nosotros? ¿Sí? Bueno, voy a dejar hasta aquí como esta grabación. Espero les sea muy útil como esta información. Igual la voy a subir allá para que la tengamos disponible.